Gracias, señoras y señores. Buenas noches. Como todos los domingos, su programa Política Exterior en TV. Hoy tenemos la distinguida presencia del doctor Guido Gómez Mazara, un experto en política pública, en temas internacionales, académico, dirigente político, ser humano y sobre todas las cosas, amigo personal mío. Bienvenido, Guido. ¿Unos cuantos años, Guido? Gracias por la invitación. Guido, el mundo presenta situaciones muy especiales. Nos hemos despertado con una nueva crisis en el mundo árabe, sobre la base de la ruptura de relaciones diplomáticas de 6 naciones con Qatar. Se ha desencadenado un hecho sin precedente. Las razones argumentan el pago de $1.000 millones al grupo ISI para liberar a la familia del reino de Qatar. Se argumenta el financiamiento, el pago del rescate es un chantaje. La línea de los Estados Unidos frente a estos acontecimientos históricamente ha sido la línea de la firmeza, no negociar con terroristas. Sin embargo, la política del presidente Trump es completamente diferente. Habla de no abandonar a Qatar, allí hay bases militares norteamericanas, y en aquel océano de conflicto que es el mundo árabe, de conflictos económicos, políticos y militares, donde no es suficiente con el conflicto sirio, donde el conflicto palestino ha quedado en un tercer plano, donde incluso la sede del Parlamento ha sido asaltada por el grupo ISI, pero donde todo el mundo sabe desde hace años que ISI es una creación sistémica de una parte de los sectores de poder militares de Estados Unidos y de una parte de los sectores de poder de Arabia Saudita, de Qatar, en ese contrapeso que tienen con Irán, ¿no? Chiita contra sunita, dándole un matiz religioso al conflicto árabe, sin perder el rumbo de lo que deberá ser un programa analizando diferentes ejes de política exterior, incluso el impacto de Odebrecht en el sistema de partidos políticos de América Latina. ¿Cuál es tu visión de esa manera de actuar tan peculiar que presenta el equipo de política exterior del presidente Trump frente a esos acontecimientos en el mundo árabe? Mira, Fausto, pocas personas de este lado del mundo, fundamentalmente en Occidente, tienen un dominio temático de una cruda realidad del mundo árabe sobre todas las cosas, porque necesitamos de una comprensión económica, política, religiosa y sobre todas las cosas los intereses económicos que circundan los conflictos existentes. Yo diría además que el componente cultural. Sí, pero la religiosidad y lo cultural tienen una asociación inmediata. Ok. Frente a eso, yo siento que la mejor forma de hacer un ejercicio de aproximación respecto a lo que pasa, la posición de política exterior de la administración del presidente Trump allá, y el impacto que tiene ISIS y cómo tiene tanto poder que es capaz de resquebrajar una situación de ambiente frente a Qatar, que es un símbolo esencial. Yo diría que el primer elemento fundamental es que la construcción del ISIS como un fenómeno de terror, de represión, que responde a una voluntad extremista del mundo islámico, cuando se construyó, los efectos no han sido previsibles. Y por vía de consecuencia tenemos un diseño de política exterior desde Estados Unidos hacia esa parte del mundo, donde la acción de fuerza siempre se ha revertido contra el interés norteamericano de entender que es posible resolver los problemas árabes con una visión pura y simplemente del mundo occidental. El primer ejemplo que yo siempre pongo es la primavera árabe. Los intentos de democratización del mundo árabe, y lo voy a traducir en un lenguaje dominicano, la cura ha salido peor que la enfermedad. Porque aquellas sociedades penetradas por el autoritarismo, por una visión sesgada de la práctica religiosa,
Si bien es cierto, no estamos aquí para defender gobiernos autoritarios, desde Gaddafi hasta Bashar al-Assad, que es un componente también que es parte del conflicto, uno tiene que llegar a la conclusión de que hay que adentrarse a la realidad social, cultural y religiosa de esos pueblos para establecer recetas. Salvando las distancias, en el caso dominicano, las grandes dificultades que ha tenido el diseño de política exterior norteamericana aquí es que han pretendido desde los despachos de Washington resolver los problemas de América Latina. Eso pasa en los grandes conflictos del mundo árabe. A tal punto de que esta administración norteamericana llegó con un discurso de campaña sobre la base de que el establecimiento en la Casa Blanca del presidente Trump iba a conducir de una forma u otra a una situación de ataque sistémico al ISIS. Y por eso esa parte del mundo árabe reaccionó con entusiasmo a los resultados electorales, porque Trump en medio de la campaña hizo un issue, como dicen en Estados Unidos, del tema del ISIS. Bueno, llega al poder, hay una recomposición del mundo árabe y sobre todas las cosas hay una impugnación a Qatar, porque hay una información de inteligencia de que ellos de una forma u otra están frente a una posible situación de persecución de la familia fundamental, estableciendo algún tipo de pactos, acuerdos, entendimientos y financiamiento económico al ISIS, que sobre la base del chantaje y las prácticas de terror tiene fórmula de financiamiento que en términos numéricos es significativo. Lo quiero decir, $1.000 millones de dólares. Para que la gente tenga una idea de cuán rentable, desde el punto de vista de la operatividad diaria, es el tema del ISIS. Otro componente que yo pienso que nos va a generar mucho dolor de cabeza, Fausto, es el hecho de que la administración norteamericana históricamente siempre ha colocado a presidentes desconocedores de política exterior frente al Departamento de Estado a gente con brillantez, con formación, con preparación. Contrapeso. Claro, tú vas, por ejemplo, a la administración del presidente Bush. Es cierto que Colin Powell lo transfirieron de las Fuerzas Armadas al Departamento de Estado, pero es un hombre que tiene una visión. Ahora, cuando llegó Condoleezza Rice, tú dices, no. Llegó un cráneo. Llegó un cerebro instalado para hacer una política exterior eficiente. Madeleine Albright, la gente la olvida. Brillante. Pero fue una canciller esencial de la administración del presidente Clinton. No, pero con carrera en el Departamento de Estado, además. Correcto. Entonces, y bueno, Verbigracia, el último jefe de la política exterior norteamericana, en el caso de Barack Obama. John Kerry. Kerry venía de la jefatura de política exterior del Senado. Claro. Un héroe de guerra y con una formación en tal sentido. Candidato presidencial con una visión global. Claro. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Que el presidente Trump, como es un hombre que no puede renunciar a su naturaleza, quien ha colocado frente al Departamento de Estado es un hombre de experiencia comercial empresarial, donde los temas tan sensibles como el mundo del Medio Oriente y otros temas donde la administración norteamericana ha cometido pifes incalificables, que es el caso Rusia, tú tienes que llegar a la conclusión de que muchos de los errores que se ven, se perciben, se analizan, son el resultado de una falta de entendimiento culturalmente de lo que pasa en Medio Oriente, pero también la incapacidad de los actores esenciales para interpretar la política desde Washington, la política exterior efectiva. Mira, yo no soy amigo de predicciones catastróficas, pero yo siento que si el Departamento de Estado en sus acciones no profesionaliza las acciones en el mundo árabe, y sobre todo en el caso ruso, que pienso que va a tener una prioridad importante en este debate, aquí tendremos grandes perturbaciones, sobre todas las cosas porque el ex jefe del FBI acaba de admitir en el Senado norteamericano una especie de comentario, razonamiento o discurso para que de una forma u otra le encubriera a una figura importante de la administración del presidente Bush que tuvo que renunciar. Y eso crea las condiciones para un gran conflicto. Yo pienso, Guido, que no solo hay un desconocimiento temático de los ejes centrales de lo que debe ser la política exterior en términos regionales. No solamente no hay política hacia el mundo árabe, no se observa política hacia América Latina, de ningún tipo. Ya la política migratoria... Bueno, en el marco del debate, justamente interrumpo, en el marco del debate norteamericano, América Latina no existió. No existe. Y lo doloroso es que tampoco existió en la campaña presidencial de los líderes europeos. Lamentablemente. De Macron, sí. De la líder inglesa, de Rajoy inclusive. Yo me sorprendo. Pero yo percibo no solamente un desconocimiento temático de los actores que están al frente del Departamento de Estado,
sino un cambio de concepción para la función que se ejerce. O sea, convertir la Cancillería norteamericana en un espacio de negocio, claro, no en un espacio de trabajo político en un área específica. De auguro fracaso. Entonces, si tú tienes un presidente que es un hombre de negocio, si tú tienes un gabinete de negocio y además la política exterior va a convertirse en un eje de negocio, y su primera gira así lo demuestra en Arabia Saudita, donde el presidente aparece como director de venta del Consejo Industrial Militar, colocando 200.000 y pico de millones de dólares en armas, después que se había negado a seguir promoviendo esa corriente. Sin embargo, ese viaje termina con un fracaso con sus aliados europeos. Pero totalmente. Contra la Merkel, contra Macron, con dificultades. Y lo que es peor, lo que más me preocupa de todo este esquema, Guido, es que no se observan líderes, figuras de peso en términos globales al frente de esa área. Bueno, vamos por partes. No se observa, o sea, cuando tú mencionas el nombre del secretario de Estado, no hace eco. Ok, pero vamos por partes. En primer lugar, Fausto, este es un presidente que para reivindicar su discurso de campaña, él tiene como objetivo esencial hacer América grande de nuevo. Y él partía de una consideración puramente proteccionista, mediante la cual la actitud norteamericana en los últimos 20 o 25 años de establecer una visión mucho más global, mucho más amplia, había abandonado los terrenos internos en los Estados Unidos. Fíjate que Trump gana las elecciones con una reacción de los grupos periféricos urbanos que se habían colocado en la franja rural, empobrecidos, desvencijados frente a una mano de obra barata, y eso le construye a él una extrañísima mayoría, que le hace presidente de la República con casi 3 millones de votos menos. Una cosa rara, que es un cuestionamiento del sistema electoral. A través del método electoral, de los colegios electorales. Correctamente. Se concentró en los estados que había mayor número de colegios. Entonces, ¿qué hace él? Él elabora un discurso proteccionista sobre la base de que vamos a concentrarnos haciendo eficiente otra vez Estados Unidos, y cuando asume su compromiso de política exterior sobre esa misma base. Es decir, vamos a establecer mecanismos en materia de política exterior donde la prioridad sea el negocio para levantar otra vez Estados Unidos. Establecer los empleos. Lo doy como referencia. Mira, cuando el derrumbe del bloque soviético, lo que los analistas y estudiosos llaman el fin de la historia, que es una frase de Fukuyama realmente, uno de los grandes fracasos y motivo de avance de el nuevo ordenamiento internacional consistió en la tesis de que, como no existía la preocupación del comunismo, lo importante era democratizar esas sociedades sobre la base de establecimiento de bloques comerciales. Y cuando los norteamericanos comenzaron a consignar bloques comerciales, alianzas, para que, producto de las fuerzas del mercado, la sociedad pensara más en el negocio, menos en la política, hubo una transformación del mundo europeo que llevó a niveles tan extremos como Milosevic. ¿Por qué? Porque los nacionalismos se fueron profundizando en la medida que un nuevo ordenamiento comercial profundizó la desigualdad entre la gente. Claro. Ahí están los resultados. ¿Qué yo estoy viendo con este tipo de actitud hacia los Estados Unidos? Que cuando tú ves una orientación de carácter proteccionista, con un incentivo en las políticas de hacer solo negocio y un recrudecimiento del discurso antimigratorio, tú tienes una bomba al tiempo. Y ahí yo coincido mucho contigo en el hecho de que tú no ves una figura que te inspire, más allá del presidente norteamericano, un nivel de liderazgo para lidiar con esos temas que aparentan ser secundarios, pero tienen una importancia capital. Hay actores de contrapeso que están muy definidos, como Rusia y China. Claro. Y como el grupo del BRIC. Claro. Por ejemplo, la batalla comercial, China, es una batalla en que los Estados Unidos hasta hoy le está perdiendo. Totalmente. Hasta hoy le está perdiendo. No, y en el plano político también. La batalla de carácter política respecto de Rusia, los norteamericanos están perdiendo. Entonces, fíjate cómo esas incapacidades y la falta de pericia no solo le dificulta problemas de orden comercial, sino que le genera conflictos internos. Porque el tema ruso es un tema de geopolítica internacional, pero le ha perturbado internamente a los Estados Unidos al presidente Trump. Y yo lo que sí pienso, Fausto, que toda esta situación va a generar un proceso de redefinición de fuerzas internas en los Estados Unidos y en el nuevo ordenamiento internacional. Por ejemplo, el presidente Trump no puede seguir siendo una especie de par internacional, de querer liderar un país fundamental en el mundo moderno como los Estados Unidos, pero estando en contra de la Merkel, del primer ministro francés
con conflictos en España, con dificultades en Medio Oriente, con terrible, sospechas en Rusia. Profunda. Entonces, yo siento que las sociedades necesitan una especie de equilibrio. Y en el caso de la norteamericana yo veo un profundo desequilibrio que admito que podría ser compensada con el surgimiento de grupos alternativos en lo interno de los Estados Unidos, que en materia de migración, que en materia de respeto de derechos humanos, que en materia de una agenda de alternativa pueda reconducir a la administración del presidente Trump. Pero ese último golazo que colocó con el tema medioambiental, sí, yo pienso que lo aisló cada vez más de la opinión pública mundial, que lo confrontó con todos los acuerdos, con todos los convenios. Bueno, además los argumentos ridiculizantes. Solo Nicaragua y Estados Unidos coinciden en una actitud inexplicable frente a la comunidad internacional. ¿Y tú sabes lo que ha generado este fenómeno? Fausto habla del abandono a los compromisos del cambio climático. Claro, de los acuerdos de París. Acuerdo de París. ¿Tú sabes un componente que ha adicionado esto? Históricamente en Estados Unidos los expresidentes concluyen y asumen un rol pasivo. Totalmente. Lo que ha sucedido ahora se dedican a dar conferencias. Exactamente. Tener fundaciones, dar conferencias. Y en el caso actual... Y dar un periodo de un año. Sí. Además. Sí. En el caso actual, fíjate que la actitud errática tan rápida puesta en escena por el presidente Trump ha contribuido a que Obama salga antes de tiempo a la escena pública. Lo hizo con el tema del cambio climático y lo hizo también con algunos enconos hacia lo interno de los Estados Unidos por esa incapacidad de canalizar correctamente el conflicto policial con algunas poblaciones afroamericanas fundamentalmente, que casi siempre son víctimas de acciones de violencia. Esos elementos provocan un nivel de convulsión muy terrible en Estados Unidos y en toda la comunidad internacional. En el caso, por ejemplo, de América Latina, el recorte significativo de la ayuda va a preocupar profundamente a muchos líderes en nuestro país. Pero además, Guido, yo observo una sociedad norteamericana fracturada. Totalmente. Entonces, si tú tienes una sociedad fracturada, a nivel mediático, una confrontación sin precedente con los grandes medios, con los sectores financieros, básicamente con el sector financiero agiotista, como podríamos definir, ¿no? El sector de la especulación financiera. En el sector de la especulación financiera, totalmente confrontado. Vamos a escoger la figura de George Soros como símbolo, pero todos sabemos lo que hay detrás, ¿no? Una confrontación con los principales líderes del mundo, una confrontación con su partido, donde ya hay dos corrientes, una corriente más moderada, una corriente que cree más en la gobernabilidad mínima. Entonces yo me pregunto hasta cuánto soporta un periodo de gestión esos niveles de accionar político. ¿Cuál es el punto de rompimiento? Bueno, porque, digo, Johnson es la última figura que me recuerda. Lyndon B. Sí, Lyndon B. Johnson es la última figura. El único presidente que no intentó la reelección en Estados Unidos, ¿no? 1967, 68. Y bajo el asedio constante de la juventud, en la famosa lucha de la guerra de Vietnam, con el movimiento hippie a la cabeza, pero con un contenido, yo no diría ideológico, sino ciudadano, claro, con matices ideológicos, claro. Pero ahora parece repetirse ese ciclo político, lo que pasa, porque lo que hay es esa insurrección que yo observo, Guido, en la juventud norteamericana, en el propio Partido Demócrata. Hay una fragmentación del Partido Demócrata. Hay una fragmentación, claro, dos corrientes, ¿no? Una corriente más hacia la izquierda y una corriente más hacia el centro, pero finalmente están en las calles ambas. Pero cuando tú unificas esas dos corrientes y la conectas con el sector financiero de Wall Street, eso es una bomba de relojería. Mira lo que pasa, Fausto. Yo siento que el éxito electoral de Trump le generó la idea que era posible construir una nueva mayoría electoral en los Estados Unidos. Y con esa visión él quería... Pero sin el Congreso, Guido, sin contar con el Congreso. Sí, porque lo que pasa es que el argumento de ellos fue que fueron capaces de ganar las elecciones con el liderazgo convencional en contra. Esa es la realidad de orden práctico. Lo que pasa es que una cosa se expresa en las mayorías indispensables para la victoria y otra es la gestión gubernamental. La gobernabilidad. La gobernabilidad es otra cosa totalmente diferente. Totalmente. Hay que articularla con los sectores de poder. Frente a eso, él le ha dado a la estructura de dirección de su partido, tiene conflictos en la sociedad, un mundo exterior que no lo entiende y los demócratas en la calle
accionando en contra de él. Tenemos un presidente que ha sido el que se ha colocado en el punto más bajo de popularidad de los últimos 50 años de presidente en su primer año de gobierno. En ese mismo orden. Él tiene hacia lo interno de su partido una constante conspiración, porque se presume que un presidente electo... ¿De su partido? Sí, se presume que un presidente electo con esas características, porque él es un hombre atípico dentro del Partido Republicano. Totalmente. Él debería tomar una especie de repliegue táctico para usar la simbología del partido como sombrilla, como auxilio. Sin embargo, no ha sido así. Te repito, yo no soy tan amigo de las predicciones, pero no siento que, este es su primer año, que un presidente... Su primer semestre, sí, claro. Un presidente con esas características y tan acosado, yo no le auguro posibilidades de mantenerse en la Casa Blanca más allá del periodo de 4 años. Mira por qué. Porque en Estados Unidos, sin importar el variopinto del liderazgo que ha ocupado la Casa Blanca, hay timbres. Desde los Kennedy, los Bush, Reagan, que es el referente republicano por excelencia, Clinton, hasta un hombre estructuralmente liberal como el presidente Obama. No, te falta alguien. La figura de Carter. Jimmy Carter. Claro. Pasa que Carter no gobernó por 2 periodos, solo gobernó por 1. Sí, pero dejó un legado. No, y además un hombre con una concepción de derechos humanos. Y dejó una hoja de ruta en América Latina. Sin embargo, este es un presidente que con características tan peculiares no tiene literalmente la protección de ningún grupo hegemónico fáctico en la sociedad norteamericana. Y eso sí es riesgoso. O sea, tú me quieres decir que los resortes del poder de la sociedad norteamericana no están comprometidos directamente con su gestión. Todo lo contrario. Ni siquiera el aparato industrial militar. Ese podría. Pero en las decisiones esenciales, parcialmente, ¿no? Los grupos no están muy a gusto con el presidente. No confían. Yo pienso, Guido, que en un cuadro como ese, la incertidumbre es el futuro de los Estados Unidos. No hay una hoja de ruta definida. El presidente Trump no presenta un dominio temático de los grandes problemas mundiales. Te doy un ejemplo, en el caso de América Latina. Si bien es cierto, América Latina no fue importante para el discurso y el debate de campaña, por un tema de equilibrio de geopolítica, los Estados Unidos siempre ha intervenido de todas las formas posibles en América Latina. El caso de Venezuela, que es el tema de mayor perturbación, siento que la administración norteamericana ha abordado de forma incorrecta el caso de Venezuela. Ellos tienen un enviado, Shannon, que ha ido frecuentemente a Venezuela. Desde la administración anterior. Claro. Ahora, ¿está el gobierno de Trump haciendo lo que hay que hacer para construir avenidas de entendimiento en la sociedad venezolana? No. Históricamente los presidentes lo que han hecho, presidentes con conciencia política, lo que han hecho es colocarse en el punto esencial de mediación para empujar los cambios y reformas y transformaciones. Claro. Bueno, y más en un país estratégico como Venezuela. Yo vi, por ejemplo, que el presidente Trump recibió en su despacho a Liliana Tontery, la esposa de Leopoldo López. Eso radicaliza un tema tan esencial para el equilibrio de la geopolítica en América Latina como es el caso de Venezuela. No lo había hecho ningún jefe de Estado. Todavía no. Ninguno. Ni siquiera Ronald Reagan. No. Lo había hecho con los nicaragüenses, con el movimiento contra. No, le mandaba a Oliver North a hacer cosas. Claro, hacer travesuras. De todo modo, para seguir analizando ese y otros temas, hacemos una pausa. Volvemos con su programa Política Exterior, hoy como invitado Guido Gómez Mazara. Oh
una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti. Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Gracias. Conversando sobre política internacional con el doctor Guido Gómez Mazara. Doctor, el impacto de la crisis de la compañía brasileña Odebrecht ha desencadenado efectos sin precedentes en el sistema de partidos políticos de América Latina. La debilidad institucional de este continente no hay que discutirla. Sin embargo, este zarpazo a todas las ideologías políticas, desde la izquierda hasta las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pasando por algunos partidos progresistas, hasta organizaciones de derecha, como el partido de Martinelli en Panamá, han desencadenado un terremoto político e institucional. Yo diría un tsunami. Y eso involucra no solamente a la clase política, como quiere arrimarse mediáticamente, eso involucra también la clase empresarial. Detrás de cada uno de esos proyectos, es cierto que hubo parlamentarios que lo aprobaron, jefes de Estado que se involucraron, campañas que fueron pagadas, acuerdo de intercepción comercial que se produjo entre la empresa y las obras, supervisores de obra que fueron cómplices y que no se mencionan, y orden en esos fraudes, sobornos, sobrevaluaciones, no sé cuántas modalidades de travesuras. Todo el mundo sabe que esa es la compañía principal en términos globales del Brasil, y que los presidentes promueven sus empresas, sobre todo cuando una nación como Brasil intenta
exportar sus capitales y ganar espacio e influencia política a través de ella. Ahora, misteriosamente, en Brasil, donde más daño ha hecho esta catástrofe, el presidente Lula todavía se presenta con un nivel de popularidad creciendo. Los pueblos son incomprensibles, ¿no? Creo que aparece con un 34%. De manera que su figura personal está por encima del Partido de los Trabajadores, ¿no? Claro, los pueblos no rompen el espíritu del cuerpo y no caminan a lo desconocido. Ha dado mucha lucha articular en Brasil un sistema democrático. En Brasil no hay un solo partido que ocupe a Brasil completo. Allí son alianzas y multialianzas y la gobernabilidad se hace completamente difícil. Pero ¿cuál es tu visión de hasta dónde nos llevará? ¿Cuál es el punto de conclusión de esta crisis que arranca en la operación Lavallato, que sigue por Perú, avanza por Colombia, hace metástasis en Venezuela, todavía no explota en El Salvador, pero lo hará, se extiende hasta Angola con el Movimiento Popular de Liberación y la propia hija del presidente Santos, y se detiene en Mariel, La Habana, en Cuba, ¿no? Se detiene sencillamente, allí parece que los generales y la dignidad de la revolución no permitió que ello avanzara. Pero ¿cuál es tu lectura? ¿Dónde tú piensas que nos va a llevar en términos institucionales, en términos de la clase política, que por lo visto va a sufrir un daño muy grande en los niveles de credibilidad? Fausto, en términos prácticos, Odebrecht hizo un aprovechamiento vil de la carencia institucional de nuestras sociedades y de la adicción por el dinero de la clase política, tan elemental como eso. Ellos hicieron una interpretación de negocios, carencia institucional, y le persiguieron a todo aquel que le gustara demasiado el dinero. Pero digo, también de la clase empresarial. No. Porque este país no se gobierna. Viene un político corrupto, hay un oponente del sector empresarial. Hay tres empresarios. Sí, claro, eso está fuera de discusión. Ahora, ¿hacia dónde tenemos que ir? Aquí hay dos componentes. Aquí hay una visión de competencia comercial que nunca podemos olvidar. Claro. Que de una forma u otra embarró a toda la clase política en América Latina. Y tú tienes, en el caso de la República Dominicana, un fenómeno de carácter transnacional que tuvo que lidiar con los obstáculos, las barandillas, desde el punto de vista del ordenamiento procesal dominicano. Y la ciudadanía se sentía extrañada cuando veía que en otras sociedades el procedimiento avanzaba con mucha eficiencia y aquí nos retratábamos bajo tecnicismos legales. Bueno, en Perú hay un presidente con una orden internacional, claro, y dos que han tenido que ir a la justicia a dar explicaciones. En Panamá igual. En Panamá hay un expresidente corriendo. No está pedido ya. Bien. Terriblemente, en el caso de Colombia hay un senador y un exministro de, ellos dicen, infraestructura, que es obras públicas aquí, preso. En Venezuela hay una admisión pública de que el presidente Maduro entregó $11 millones a Mónica Moura. Y dice, oye... Y en Ecuador también está la hermana del vicepresidente detenido ya. Entonces tú dices, oye, ¿hasta dónde develar todo este entramado impacta en la clase política? Claro, va a impactar. Pero yo quiero hacer de este programa un ejercicio no teórico, sino de distinción entre a quiénes van a afectar y cómo no se puede generalizar el fenómeno. Es innegable que va a afectar ¿a quién? A la cúpula de los partidos políticos. A la dirección política. ¿Por qué? A la dirección culpable. A la dirección que es culpable porque entró en esos entendimientos de carácter comercial donde las reglas del pragmatismo sustituían los elementos ideológicos, formativos, éticos, y todo dirigente que se asociara a esa visión era decapitado para construir desde las plataformas partidarias a gente que desde el punto de vista de los negocios fuera rentable para esas operaciones. No es coincidencia. Pero te hago una observación para no ser ligero. No a toda la cúpula. No, yo estoy diciendo, no se puede generalizar. No. Lo primero que estoy diciendo hay es excepciones dentro de la cúpula. No, lo que pasa es que hay una tendencia que en aras de decapitar todo el modelo político generaliza. Exactamente. Yo estoy diciendo de exponentes importantes que se expresaban en el Congreso
en el Poder Ejecutivo y en la dirección de los partidos políticos. No es un fenómeno exclusivo de República Dominicana, es en América Latina que anda ahí, claro, dando vueltas. Y que a gente tan importante como hasta José Derciu en Brasil lo tuvo preso. Entonces, ¿qué yo quiero? Está preso, Guido. Entonces, presidente del PT. Sí, pero preso en su propio gobierno. Y arquitecto de los éxitos electorales de Lula. Pero totalmente. Entonces, frente a eso, yo no tengo una bola de cristal, pero debo decir lo siguiente. No hay posibilidad de que elementos que conforman los cuerpos directivos de los partidos no salgan maltrechos de este proceso. Segundo lugar. Usted está hablando de América Latina. Sí, América Latina. Correcto. Segundo lugar, si los partidos políticos no reivindican la agenda ideológica, programática y el sentido de compromiso social de sus dirigentes, tropezaremos 2, 3, 4 y 5 veces con la misma piedra. Entonces, ¿cuál, en tu valoración, en tu juicio, debe ser la actitud, la conducta de los partidos políticos con esos dirigentes acusados? Bueno, ¿respaldarlo? No, yo ¿apoyarlo? No, yo siento. ¿O permitir que la justicia pruebe su inocencia? No, yo siento que sin renunciar al reto de ser solidario, ningún partido político puede impedir, por un gesto de solidaridad, que la justicia no llegue hasta las últimas consecuencias. Mira por qué. Porque hay experiencias muy recientes, la República Dominicana no es la excepción, de que cuando los partidos, en nombre de su solidaridad legítima, válida, reconocida, colocan la credibilidad de la organización a expensas del proceso de uno de sus políticos, pierde el político y pierde el partido. En República Dominicana tenemos experiencias en esa dirección. Pero claro que sí. Entonces, frente a ello, ¿qué yo creo? Que sin renunciar a la legítima actitud de ser solidario, los partidos políticos tienen que ser facilitadores de procesos judiciales donde, respetando el debido proceso y llevando al banquillo a todos los responsables, el proceso sirva, y es una frase muy de mi barrio, como purgante indispensable para que tengamos una clase política a tono con las expectativas ciudadanas. En conclusión, una profilaxis al interior de las cúpulas políticas. Sí. Pero Guido, en el año de 1986, el presidente Balaguer inició una cacería política, no contra el presidente del PRD, no, contra el presidente de la República, una figura de mayor peso y trascendencia. Yo recuerdo, sin convertir el programa en un elemento anecdótico, yo recuerdo en 1990, 89-90, cuando el presidente Jorge Blanco vino de Atlanta, que yo tuve un fuerte debate con José Francisco Peña Gómez, pero un fuerte debate, a niveles de enemistarlo, cuando yo le dije, pero ¿qué tú haces recibiendo al presidente y encaramándote en un helicóptero junto a él a la cárcel del Sánchez Lafay? ¿Tú no entiendes que eso va a dilatar la recomposición del Partido Revolucionario Dominicano porque el 95% del país lo considera culpable? No, que el afecto personal, la solidaridad. Entonces, a mí lo que me preocupa es que en América Latina circula un fantasma, y es el fantasma muy avanzado de cuestionamiento a la conducta de la clase política de la región. O sea, la explosión del fenómeno viene en el momento en que hay un agotamiento de la imagen conductual de esa dirección política, y desgraciadamente el manejo devastador de las redes sociales, en la que tú tienes que demostrar que eres inocente de lo que las redes te someten, ¿verdad que sí? El famoso periodismo ciudadano. Entonces, a través de las redes, a través de los medios de comunicación, a través de las grandes cadenas internacionales, todos sabemos que aquí hay un ajuste de cuentas de las compañías norteamericanas que fueron víctimas de Odebrecht, ¿verdad que sí? Todos sabemos que el aparato judicial de los Estados Unidos se coloca al servicio de ese poder. Todos sabemos que muchas compañías norteamericanas anteriormente llevaban a cabo esas mismas prácticas, claro, pero que cuando no le conviene sencillamente le aplican el orden ético de Estados Unidos. Sí, sí. Sin embargo, ese juicio final que emite la sociedad a través de las redes, esa conclusión de culpabilidad, coloca a los partidos políticos, a las direcciones que no se han ensuciado, en la desagradable situación de defender a los compañeros
con un margen de maniobra muy limitado. Sí, pero Porque entonces cuando Guido Fausto, Gómez Mazara, por ejemplo, no participó en esos hechos, cuando Juan Pérez. José Ignacio Paliza Sí. no participó en esos hechos, ha sido nombre. Sí, no. Entonces, a la hora de defender esas figuras que tú consideras no culpables, la opinión pública te juzga a ti también. No, lo que pasa es que la solidaridad partidaria no puede constituirse en un acto de complicidad. Ese es el problema. ¿Cómo tú defines un acto de complicidad? Bueno, ¿Y cómo tú defines un gesto de solidaridad partidaria? Cuando la fortaleza partidaria se constituye en un obstáculo para que la justicia Cuando los llegue hasta organismos partidarios llega hasta las últimas consecuencias. Ok, No. ok. Es que, por ejemplo, yo. Una cosa es una visita personal y una Guido cosa Gómez Mazara, yo fui a ver a César y Sánchez. una cosa es un organismo Yo partidario. fui a ver a César Sánchez y lo dije. Mi visita aquí no implica ningún tipo de visión respecto a los temas procesales. Yo no he venido aquí a determinar si él es culpable o inocente. Ese es factor justicia que tiene que determinar. Ahora, yo quiero que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias. Con él y con todos. Porque yo observo algo, Guido. Yo no he visto al comité político del PLD emitir un comunicado defendiendo a los 5 miembros del comité político que están detenidos. Hasta ahora no. Yo no lo he visto. Hasta ahora no. Orgánicamente hablando. Sí. Aunque- Hay dirigentes que han expresado criterios al respecto, pero Pero muy poco, ¿eh? Orgánicamente no. Pero orgánicamente no. Y hay un ministro preso. Un ministro fundador de ese partido. No. A ver si me entiende. No, y está el ministro fundador, el jefe de finanzas de ese partido, el jefe político de Santiago, el de San Cristóbal. No. No estamos hablando de... No, y el hombre y el mejor experto energético del partido. Sí, claro. También la mesa miembro del pura. comité político. Sí, claro. Ese tiene prisión domiciliaria. Sí, está bien, pero Pero está tú encartado. pero tú sabes Pero está el encartado. daño que se ha hecho. No, pero está encartado. Tú estás hablando que el 20% del comité político está. Y creo que esa es una valoración. El 20 no, el 17% del Ese- comité político ese- está involucrado. Pero esa es Entonces una- el organismo aún no ha actuado en defensa de este porcentaje. Y esa es una valoración numérica de porcentajes en función de las maniobras procesales. Sabemos que Porque eso de es amplia. conformidad una buena administración de justicia va a implicar, y así lo consigna. Más del 50%, ¿no? O sea, el encartamiento, la gente no lo ha leído. Habla en una etapa, y hay que reconocer que esto ha sido técnicamente una victoria del procurador, hay que decirlo como tal. En el sentido de que la fase de investigación podría ampliar todo el proceso de encartamiento. Lo dice. Tú piensas que solo el procurador. Yo pienso que también la sociedad Ah, no, ha no. presionado, Guido. Oh, no, oye, oye lo que te voy a decir. Sin la presión de la calle y en el reclamo legítimo de múltiples sectores de la vida nacional, esto no hubiese sido posible. Incluido un componente exterior. Ah, no. Mira, suma, porque yo hablo del procurador porque él fue el que depositó el recurso. Claro, Uno. Yo hablo de la sociedad civil porque siento la calle. claro. Y hablo de sectores no dominicanos porque sin lugar a dudas en el nuevo ordenamiento ellos tienen una intención clara. Y desde Brasil hasta Washington hay No, presión. claro. Hay presión. Claro. Y eso es un factor determinante. El más determinante, diría yo, porque la voluntad política no existía, porque hay otros casos que están detenidos. Pero yo quiero ser consistente en el argumento. La solidaridad partidaria no puede constituirse un acto de complicidad. Pienso igual que tú. Yo, por ejemplo, Pienso la que semana si que los viene le voy a mandar una carta al señor que preside el partido en que yo milito, pidiéndole que tome una postura institucional al respecto porque hay un miembro de mi partido involucrado. Pienso que al final le va a hacer un daño a todo el sistema político que las direcciones políticas Claro suman que en la sí. defensa Claro que sí, de sus detenidos. claro que sí. No coincido en que el 100% sea totalmente culpable. Imposible, Pienso que el orden de imposible. culpabilidad es Imposible. proporcional. Y pienso incluso Además, la que pena los es pesada. verdaderos culpables, que una parte de los culpables mayores no están ni siquiera detenidos. Yo estoy de acuerdo contigo. Una parte de los Estoy verdaderos. totalmente de acuerdo Una contigo. parte. Y además puedo proyectar que en la medida de que mucha gente encartada sienta que se le ha dejado suelto, solo, desprotegido, tendrá mayores razones para decir las cosas que ellos saben, que uno presume y todavía no han querido decir. ¿Tú crees que se va a llegar hasta ese punto? Yo creo que hay gente que se va a desesperar. ¿Tú piensas? Yo pienso que Hay gente que se va a los desesperar. niveles de prisión fueron tan diversos, tan variados. No, porque es una escala que hasta que se conozca el fondo es 1, 9, 6 y 3. Pero te voy a decir una cosa, Fuente. Ni tú ni yo nunca hemos estado presos. No. Yo soy abogado. Ni siquiera con Balaguer. Vivo en los tribunales. Lo conseguí. Te digo una cosa.
Un día preso es demasiado. Es devastador. Un día, un día. Sobre todo en el campo ético, ¿no? Es muy doloroso. Porque antes la gente iba preso por político y eso te reivindicaba. No, y era un honor. Eso era una honra. Ahora no. Ahora es una desgracia fatal. Para seguir hablando de ese y otros temas con el doctor Guido Gómez Mazara, hacemos una pausa. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Gracias. Conversando con el doctor Guido Gómez Mazara sobre temas de política internacional. Guido, ¿qué salida tú le ves? ¿Qué opción tú le ves a la crisis de Venezuela que de alguna manera se siente en República Dominicana? Bueno, no solamente en el aspecto migratorio, sino también en el aspecto económico. Nosotros somos parte del acuerdo comercial petrolero que nos beneficia. Petrocaribe. Allí no hay definida un plan por parte de nadie. La OEA prácticamente quedó arrinconada. Las Naciones Unidas se declaran inoperantes. El Departamento de Estado no tiene un plan de acción. El CELAC
luce inerte. Solo hay la aventura militar como una posibilidad que esperamos que no ocurra, o la batalla en las calles de Caracas y de Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando? Que es lo que está pasando, pero todavía a niveles increíblemente mínimos, porque yo recuerdo a abril del 84 y en 48 horas se fueron 400 personas. Allí hay, no sé, 8 o 10 millones de personas en las calles, y creo que van 40 muertos. 28. Eso es no voy a justificar una sola muerte, claro, pero en proporción de la confrontación es una suma ínfima. Fausto, pero déjame darte un dato. Y hablábamos ahorita de los partidos políticos. Esta es una expresión de lo que acontece en Venezuela. Como la ruptura con el modelo político tradicional que comenzó con el Pacto de Punto Fijo en 1958 parió a Chávez. Y que la misma incapacidad de las fuerzas chavistas establecidas en el PSV de reinventarse, de hacer una especie de ayornamiento, de conectarse más allá de los esquemas puramente ideológicos, le generó otra crisis cíclica al modelo partidario venezolano. Y los que apostaron en el 98... Guido, son 20 años. Sí. Los que apostaron en el 98 a un nuevo ordenamiento, cuando los beneficiarios de ese proceso no entendieron que el hastío podía venir contra ellos, se estaciaron en el ejercicio del poder, se corrompieron, se desgastaron, no cambiaron. Y ahora esa sociedad que en el 98 votó por un outsider que era Chávez, es la misma que está reclamando espacio democrático. Bueno, ¿por qué no decirlo con mucha responsabilidad? Una crisis cruenta desde el punto de vista económico, un nivel de inseguridad alarmante. Caracas tiene el mérito, entre comillas, de ser la ciudad más insegura de América Latina, por encima de San Pedro Sula, que eso es mucho decir. Entonces, yo lo que pienso que la situación del tema de venezolano es que las visiones están tan radicales y tan extremas que no han encontrado un punto de entendimiento. Anota dos nombres que yo pienso que van a ser importantes en este proceso. Henry Falcón, que es gobernador Estado Lara, que es un madurista, chavista, no necesariamente madurista. Luisa Ortega, fiscal general, chavista, crítica de los procedimientos de convocatoria de asamblea, que son dos manifestaciones de que hay un punto de racionalidad en el ejercicio del poder casi omnímodo del PSV. Y en el sector opositor hay unos intentos de que Leopoldo López salga. Eso te revela una negociación, ¿no? Eso, exacto. Eso te revela que habrá un nuevo nivel de negociación que es importante para el futuro inmediato de Venezuela, porque ese país no puede seguir como está. La racionalidad allí se rompió. No desapareció. Se rompió. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú piensas que es el fin de un ciclo político en Venezuela, como decía Schlesinger, esa famosa obra Los ciclos políticos de América Latina, que lo definía en 20 años? ¿O tú piensas que el factor económico acentuó la crisis desencadenante? Porque yo a veces pienso, Guido, digo, bueno, y si mañana se produce una crisis en Corea del Norte, con Corea del Sur, y los especuladores te colocan el petróleo a $140, ¿no? De un momento a otro los anaqueles de los supermercados de Caracas se llenan. Oye, Fausto, el dólar vuelve a circular. ¿Tú no piensas que en un año, ese mismo partido que se ve completamente en caída libre, al restablecer el desenvolvimiento económico de una sociedad consumista en exceso como la venezolana, podría reencontrarse de nuevo con su pueblo? En América Latina, los procesos de éxito de izquierda fueron efectivos. ¿Por qué? Por precios del petróleo alto, expansión de la economía en China y la materia prima elevada. Cuando eso vino abajo, vino un colapso de carácter electoral que se expresó en Argentina, que se expresó con significación. En conclusión, la conciencia política no formaba parte de la razón. Y yo pienso que el factor económico ha sido un factor que ha activado todo el circuito de insatisfacción en Venezuela. Eso es innegable. ¿Verdad que sí? Yo pienso igual. De manera que mi única visión, Guido, es la siguiente. Si la oposición tiene 19 años, exactamente en la oposición, ¿no? Chávez le dio derrota fulminante democráticamente y de manera
convincente, ahí no hubo discusión, ahí no hubo fraude. Ellos nunca lo argumentaron, por lo menos. Ni siquiera Manuel Rosales pudo argumentarlo en su mejor momento. Chávez también sufrió derrotas, recuerda, ¿no? Claro. Las admitió. Sí. Pero yo pienso, sin ser el abogado del TSV, que si la oposición venezolana está apenas a un año de unas elecciones presidenciales, que todos los índices de opinión indican que va a ganar, corren el riesgo de la democracia cristiana chilena de 1973, que cuando Salvador Allende convoca el plebiscito, va a convocar el plebiscito el 11 de septiembre, ellos declaran al presidente Allende ilegal. Y los actores que no debieron ser los beneficiarios de ese espacio político, que fueron las Fuerzas Armadas, sencillamente se apoderaron del poder político por 18 años. Y el Elwin, que fue presidente de la Cámara de Diputados en el golpe de Estado, tuvo que esperar 20 y pico de años para llegar a ser presidente. Entonces ahí te quiero llevar. Entonces, si tú produces un vacío político en Venezuela y tú mantienes las masas en las calles durante 360 días más, tú harás el país ingobernable. Y algo se va a quebrar. Totalmente de acuerdo. Algo se va a quebrar. Totalmente de acuerdo. No estoy justificando un golpe de Estado, pero podría la oposición quedarse sin santo y sin limosna. El único problema, y estamos en el final del programa, es que todo parece indicar que la oposición no tiene un líder que consolide para sí el esfuerzo que hicieron en la Asamblea cuando todos fueron juntos vía el MUD. Pero tampoco el gobierno. Ah, bueno, porque ya Maduro tampoco. No, pero tampoco el PSV, te quiero decir. Exacto. Tiene la figura de relevo. Sí, claro. Tú mencionaste dos nombres. Lo que pasa es que el segundo. Estás eliminando. Lo que pasa es que el segundo al orden de Osdado está muy impugnado. Demasiado. Está muy impugnado. Y el tercero y el cuarto. Tarik. Se lo han ido arrinconando. Sí, claro. Entonces, un país en ese estado. Lo único que te dice es una aventura, Guido. Sí. Una aventura, porque los países no se disuelven. Claro. Finalmente, mira, los países no se disuelven. Entonces, si tú no produces un detente en la movilización popular, o tú llevas al país, a la nación, a un baño de sangre, o tú la llevas a una negociación. El grave problema es que las sociedades siempre tienden a construir los contrapesos indispensables. ¿Tú sabes cuándo eso es posible? Sí. Cuando hay posiciones intermedias frente a posturas radicales. Y en Venezuela o negociadores va a ganar quien se coloque más en el punto medio de la racionalidad y el juicio sereno. Porque yo siento el discurso del madurismo muy extremo. Y siento el de la oposición discurso extremo. Lo siento con niveles de radicalismo no del todo inteligente. Entonces, ¿tú no piensas que lo más correcto para la oposición sería esperar un año, los 10 meses que le quedan haciendo oposición? Lo que pasa, Fausto, ganando un proceso que se ve ganar irremediablemente. Lo que pasa, Fausto, que la garantía de su éxito es activar los circuitos de presión. Sí, Guido, pero tú no puedes llevar el país a la disolución. Porque si los lleva a la disolución, entonces un tercer actor en defensa de la patria entra en acción. Sí, claro. Que casi siempre es un vengador social. Tú lo sabes. ¿Qué hace más daño? Claro, la cura sale porque la enfermedad. Correcto. Gracias, Guido. Gracias a ti. Será hasta otra entrevista donde seguiremos orientando a la sociedad dominicana en estos temas de política exterior. La sociedad está muy tóxica en términos locales, está muy envenenada, está muy apasionada, y no es que estamos rehuyendo al análisis de la realidad dominicana, sino que sencillamente entendemos que el país tiene derecho a ser educado en este aspecto. Bueno. Gracias, señores y señores. Será hasta el próximo domingo, cuando tenemos otro programa de política exterior en TV. Muchas gracias.